Buenas, esto va a ser una demostración breve de lo que es el programa After Effects, pensado un poco en lo que es el trabajo que estamos realizando en la materia, tratando de acercar herramientas que pueden ser bastante útiles para dicho proyecto del cuatrimestre, ¿sí? After Effects es un programa muy versátil, ya que permite animar en el mismo, o sea, de forma totalmente digital, como vamos a ver a continuación. Y a su vez, imaginando que ya están o van a trabajar en otro programa previamente o realizar animaciones de forma más artesanal, siempre pueden unificar todos esos procesos en este programa importando dicho material al mismo. Voy a hacer dos secciones. Primero vamos a ver conceptos y herramientas básicas y luego vamos a animar un personaje y fondo donde aplicaremos un poco dichos conceptos, herramientas y demás. Así que bien, esto es After Effects, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la interfaz. Lo primero, como en cualquier programa, seteamos el espacio de trabajo, o en este caso, lo que se le llama composición, ¿sí? En este botoncito de acá, por ejemplo, como ven acá, ¿sí? Se abre esta ventana y tenemos el tamaño del proyecto, ¿sí? Las proporciones. En este caso, 1920 por 1080 está bien. Después, lo que es el frame rate, muy importante. Recuerden que el frame rate se refiere obviamente al frames por segundo. Y en este caso, con 24 frames, estamos bien, que es un estándar en animación. También puede ser 25. Lo importante de los frames por segundo es que todo el corto que ustedes estén trabajando sea el mismo, siempre, ¿sí? De hecho, ustedes que están trabajando en grupo, sí es importante que con cada integrante controle eso, sí, para luego unificar y que no haya problemas, de más que nada de sincronización y demás. Lo tercero importante es la duración del proyecto, ¿sí? Que sea lo necesario para trabajar en comodidad. Bien, vamos a continuar con la interfaz, ¿sí? Ya tenemos seteada la composición. Acá a la izquierda donde vamos a importar los archivos que vamos a usar en el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, probemos de importar algo, ¿sí? Pueden arrastrarlo, pueden hacer doble clic, clic derecho en este sector, o vamos acá, ¿sí? Importar. En este caso voy a importar esto. Bien, y vemos que se agrega, ¿sí? Lo que es toda esta cajita. Esto sería como un depósito. Ahora esto mismo, si lo agarramos, ¿sí? Y lo vamos a llevar acá abajo, donde estaría lo que es la línea de tiempo, donde vamos a reproducir el material. O sea, acá vamos a trabajar de forma horizontal, ¿sí? En lo que es el tiempo, ¿sí? La duración del proyecto. Y luego también de forma vertical, donde vamos a tener un sistema de layers, como si fuera Photoshop o Illustrator, ¿sí? Acá a la derecha tenemos botones de previsualización, donde con este, por ejemplo, van a renderizar lo que está en la línea de tiempo, ¿sí? Vemos cómo se reproduce. Bien. Luego, siguiendo con la interfaz, acá arriba tenemos diferentes tipos de herramientas, también como si fuera en Photoshop, donde tenemos el seleccionador con el que vamos a mover objetos, esta manito que nos permite movernos en el plano sin modificar nada. Después tenemos zoom, que usamos la ruedita del mouse y chao. Después tenemos un par de cosas más como cámara. Podemos generar formas con este. Podemos usar una pluma, ¿sí? Y hacer trazos como Illustrator. Tenemos texto, pincel y algunas cosas más que podremos ver a continuación. Probemos, por ejemplo, vamos a crear una capa de forma haciendo clic derecho acá, ¿sí? Vamos acá a Contents, agregar y elegimos rectángulo.
vamos a ver acá justamente donde se creó la capa, podemos desplegar una serie de propiedades, ¿sí?, que vamos a usar todo el tiempo. Vemos los parámetros de anclaje, el cual nos permite modificar el eje, ¿sí?, de la capa, o en este caso de la forma. Tenemos luego posición para moverlo en todas direcciones, ¿sí?, escala para modificar el tamaño, rotación y opacidad, ¿sí? Cada uno de estos parámetros lo podemos modificar también desde acá, como estamos haciendo, modificando el número, pero también podemos hacerlo manualmente, ¿sí?, con el mouse, ¿sí?, justamente afectando en este caso a la forma. De hecho, vamos a agrandarlo. Como les decía, estos parámetros son algo que vamos a usar todo el tiempo, ¿sí?, a la hora de animar directo en el programa. Bien, antes de pasar a animar un poco, y para terminar la parte de interfaz, acá tengo, por ejemplo, la casilla de efectos, donde podemos buscar, por ejemplo, uno que se usa mucho, que es este Turbulence Displacement. Aplicamos arrastrando a la misma, y acá también vamos a tener los propios parámetros de dicho efecto, donde podemos modificar cada uno, ¿sí? Bien, luego veremos algunos más, ¿sí?, algunos efectos más, pero creo que ya mostré lo básico de la interfaz, y podemos pasar a animar un poco. Ahora bien, para que podamos animar necesitamos keyframes, ¿sí?, un concepto que ya venimos trabajando en lo que va del cuatrimestre, y acá vamos a tener un botón, este relojito, a partir del cual vamos a crear keyframes. Como estuvimos ya viendo, en una animación tradicional, para generar movimiento hay que dibujar cada frame, ¿sí? En este caso, este sistema nos va a permitir crear keyframes y generar frames intermedios, ¿sí?, y así justamente crear el efecto de movimiento. Por ejemplo, activo el relojito y vamos a ver que acá se creó un keyframe, ¿sí? Esto sería un keyframe. Para realizar una animación, obviamente vamos a necesitar mínimo 2 keyframes. Voy a animar lo que es el parámetro de posición. Le voy a decir que el cubo arranca en esta posición y en el keyframe siguiente está en esta otra posición. Y vamos a previsualizar. Vemos como simplemente con un punto A y un punto B nos crea los intermedios, ¿sí?, de la animación. Y es muy importante justamente activar el relojito, si no va a haber animación tal. Una vez activado, si se fijan, el keyframe se crea modificando, en este caso, el cuadrado, o acá mismo podemos agregar keyframe y modificar luego. Esto porque también a veces podemos crear keyframes y mantener los parámetros, ¿sí?, de un keyframe a otro. También podemos copiar y pegar keyframes. Y lo mismo con el resto de los parámetros, ¿sí?, escala, ¿sí?, rotación, ¿sí?, y demás, opacidad. Todo lo que tenga el relojito, ¿sí?, es animable. Luego, obviamente, manejando la distancia entre los keyframes,
modificamos la velocidad. ¿Sí? Mientras más cerca están los keyframes, más rápido es el movimiento. Más alejados, más lento. Bien, esto es lo básico para animar en After Effects. Ahora bien, también tenemos distintos tipos de keyframes, los cuales cada uno dará distinto comportamiento a la animación. El primer tipo de keyframe es este mismo que vimos recién, ¿sí? El cual es un tipo de keyframe constante o lineal, se le suele llamar. Pero, bueno, justamente, ¿qué pasa si al movimiento queremos darle otra modulación, una sensación de algo más orgánico? ¿Sí? Voy a duplicar esto con control D. Seleccionamos toda la animación y vamos a llevarlo abajo. Vamos a nombrar, ¿sí? Los layers. Este va a ser lineal. Y vamos a ver el siguiente keyframe, tipo de keyframe. Sí, si seleccionamos, hacemos clic derecho, vamos a entrar acá al asistente de keyframes y vemos que tenemos este Easy In, Easy Out y este de arriba que unifica los dos, ¿sí? Easy Ease. Tenemos el shortcut que puede ser activado con F9, ¿sí? Vemos qué tal. Si se fijan, tenemos en este caso una aceleración lenta al principio, mientras que luego acelera y vuelve a desacelerar al final, dándole, como decíamos, otra intención más orgánica al movimiento y no tan digital, ¿sí? Podemos ver la diferencia con el anterior. Y para verlo más claramente, si vamos acá, tenemos el gráfico, ¿sí? Para ver lo que son las curvas. De hecho, podemos modificar la curva y así darle otra intención o impulsa movimiento, ¿sí? Como podemos ver. Ahí se ve más notoriamente la diferencia. Bien, una tercera opción es el tipo de keyframe hold. Vamos a duplicar de nuevo. El cual básicamente lo que va a hacer es anular los frames intermedios, ¿sí? Y va a pasar de un keyframe al siguiente directamente, algo más parecido a la animación cuadro a cuadro. Este es un tipo de keyframe que en el último tiempo se usó bastante, donde en producciones donde predomina lo digital, igual buscan dar un toque más a la vieja escuela. En producciones también, por ejemplo, se usa mucho para switchear, por ejemplo, en lo que es el lip sync, ¿sí? O sea, sincronizar bocas de algún personaje para que hable. Entonces va pasando de una boca a la otra, ¿sí? Y vemos la diferencia de los tres. Hay un cuarto tipo de keyframe, ¿sí? Que se le llama Bezier, el cual básicamente va a suavizar la transición entre cada keyframe, sacándole también un poco eso robótico que puede quedar de animar digitalmente. Lo habilitamos manteniendo control y haciendo clic en los keyframes. Bien, ahí se modificó, si es un circulito. El cambio puede ser sutil, ¿sí?
Pero bien, básicamente estos son un tipo de keyframe que se suelen usar justamente para, bueno, dar otra sensación, sí, a la animación. Ahora quiero volver un poco a los efectos, ¿sí? Recuerdan que les comentaba que, bueno, todo en el programa que tenga relojito es animable, ¿sí? Y como ven, acá este efecto que habíamos agregado, tenemos relojito, ¿sí? Y antes de pasar a la otra sección donde voy a importar una composición y vamos a animar más en profundidad, quiero mostrarles algo para, bueno, justamente animar este efecto, y lo vamos a hacer a través de un concepto nuevo, bueno, que estamos viendo, que se llama expresiones, ¿sí? Bien, vamos a animar este efecto. Yo lo que quiero que estas modificaciones vayan sucediendo infinitamente. Como ven, acá tenemos relojitos, y en este parámetro de evolución, que suele estar en muchos efectos, nos va a dar eso que quiero lograr. Ahora bien, yo puedo animar esto de la forma que vimos anteriormente, o sea, agregando cada frame y modificando de a poco, ¿sí? Pero yo lo que quiero es algo que se mantenga infinitamente, y esto lo vamos a lograr con lo que se llama expresiones. Las expresiones se puede decir que son un método a base de scripts o algo más parecido a lo que es la programación, donde básicamente programamos un movimiento a través de scripts ya establecidos. Vamos a mantener Alt y apretar el relojito como siempre, ¿sí?, de lo que querramos animar. Como ven, se pone rojo esto y se abre acá una casilla donde podemos justamente escribir la expresión que querramos. En internet pueden buscar distintas expresiones, ¿sí? Yo voy a aplicar una que es time numeral en este caso una cantidad, caso 3000, ¿sí? Y como verán, ahí tenemos el efecto animado. Los efectos también se pueden copiar y pegar a otro layer, por ejemplo, afectando al mismo también. De hecho, se suele usar lo que se llaman capas de ajuste, sí, un poco como es también en Photoshop, para que afecte directamente a una cantidad determinada de layers y no tener que pegar el efecto todo el rato, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco cómo aplicar varias de estas cosas y cómo es trabajar un proyecto importado con varios layers, ¿sí? De, por ejemplo, en este caso Illustrator. Podría ser Photoshop también, es lo mismo. Acá tenemos un proyecto en Illustrator donde, fíjense, tenemos layers ordenados, nombrados, ¿sí? Les muestro un poco que hay que tener un orden de jerarquía. Bien, importamos como vimos al inicio, pero esta vez es muy importante elegir esta opción de composición y de mantener el tamaño original de los layers individualmente. Y no del tamaño de todo el canvas, ¿sí? Una vez importado el proyecto, nos va a crear la composición y una carpeta con todos los materiales por separado, ¿sí? Vamos a usar la composición y la llevamos a la línea de tiempo. Una composición tiene la característica de que contiene adentro los archivos. Si hacemos doble clic, entramos
y vemos que entramos y vemos lo que vimos en Illustrator. Los layers ordenados como los vimos, tal cual. Fíjense que acá arriba tenemos las distintas secuencias donde podemos ir de una a la otra, ¿sí? Bien. Ya estando acá, lo primero que yo hago es ya prefijar la duración. Para un ciclo de caminata yo creo que 1 segundo aproximado va bien. Con esta barra de selección voy justamente a seleccionar lo que quiero que se reproduzca en loop. Ahora, algo que recomiendo mucho es el uso de colores de las pistas para cuando tenemos tantos layers. Por ejemplo, yo voy a separar por las distintas secciones del personaje y luego fondo, que de hecho por ahora voy a apagar estas capas para estar más cómodo. Y les voy poniendo los colores. Bien, ahora voy a proceder a lo que es un rigueo. Un rigueo es algo que se usa mucho tanto en animación cutout por recorte, como vimos con Mariano en la clase pasada en diferentes ejemplos, donde se usan marionetas o figuras hechas justamente por recorte, o como se usa también en 3D, como mencionará ya Viole en su demostración sobre Blender. Y luego es muy importante el tema del punto de anclaje de cada layer, posicionándolo de tal modo que al rotar el eje esté en un lugar correcto para el efecto que queremos. Cabe agregar que existe un plugin que se llama Duik y otros más, donde se puede aplicar un sistema de huesos, pero creo que es básico saber estas cuestiones y luego esos plugins están para aprovecharlos obviamente también, ya que suelen ser atajos para la misma función de lo que estamos haciendo. Bien, vamos acomodando. Lo que sigue es linkear cada parte de una forma que se mantengan las jerarquías. Yo voy a querer que la cadera sea por donde yo voy a agarrar el personaje, ¿sí? Su totalidad. Con este remolino, ¿sí? Hacemos clic y mantenemos y arrastramos hacia donde queremos linkear, ¿sí? Voy a linkear el pie, la pantorrilla, la pierna, a su vez la pierna a la cadera, ¿sí? Lo mismo con la otra pierna. Luego la cabeza puede ir con el cuerpo y el cuerpo a la cadera. Una vez linkeado todo, tiene que pasar esto, ¿sí? Que todo está agarrado. ¿Sí? Por ejemplo, las piernas por un lado, ¿sí? Bien, perfecto. Y bueno, ya estamos más cercanos a empezar a animar. Algo que facilita mucho es usar estos marcadores para ir un poco seteando cuántos keyframes vamos a necesitar, y esto nos va a ayudar a ser más ordenados con los keyframes que voy a animar. Voy a dar una distancia de unos 4 frames entre cada keyframe, sabiendo que el último es el mismo que el primero. Quedarían estos 7 frames en total. Si está muy lento o rápido, luego podemos ajustarlo. Y finalmente empezamos a animar, ¿sí? Casi siempre
en este tipo de animaciones hay que ir de lo general a lo particular. Acá vamos a tener dos cosas importantes a animar. Primero, movimiento general de todo el personaje, ¿sí? El cual va a ser un sub y baja de como cuando alguien camina, ¿sí? Uno cuando camina va dando mini saltos. No caminamos pegados al piso como si usáramos rueditas, ¿sí? Así que arranquemos con el movimiento general, que lo voy a hacer desde la cadera, ¿sí? Con posición. Algo que no recuerdo si dije, pero bueno, cada parámetro tiene su shortcut, ¿sí? En este caso P es de posición, ¿sí? S de escala, la R de rotación, T de opacidad por transparencia, ¿sí? Por transparent, porque está todo en inglés, ¿sí? Entonces apretamos P y empezamos a animar dejamos el primer frame como está, luego vamos a subir, luego bajamos un poco y a partir de acá estos 3 frames se pueden copiar y pegar, ¿sí? Porque va a ser una animación simétrica. Y el último va a ser el mismo que el primero, ¿sí? Eso es muy importante para generar el loop. Yo tal vez, bueno, esta animación lo hago un poco ya de forma intuitiva, pero les recomiendo que usen alguna refe. La pueden importar y colocar acá abajo con opacidad o ir copiando el movimiento de referencia. Bien, ahí tenemos. Luego, otro movimiento clave son obviamente las piernas en este caso. En otro caso tendríamos los brazos, pero yo acá lo puse al personaje con las manos en el bolsillo para hacer más rápido. Hay que tener en cuenta que las piernas, primero, en algún momento se separan, ¿sí? Como están al principio, las dejamos así. Luego se van a ir uniendo entre sí. Lo bueno de animar primero el movimiento del saltito es que ahora sabemos que los pies tienen que estar sobre la línea y tenemos esa referencia de la animación ya que hicimos anteriormente, ¿sí? Acá en el keyframe 4 ya tenemos la mitad del trabajo. O sea, este es como el primer frame, si se fijan, pero con las piernas invertidas. ¿Sí? Y luego acomodamos.
y el último frame es el mismo que el primero. Bien, vamos a previsualizar para ver cómo queda la animación o si hay que ajustar algo. Bien, va bien. Algo que podemos sumar ahora, ¿sí? Cambiar el tipo de keyframe. En este caso me gustaría suavizar sutilmente la animación agregando tipo de keyframe Bezier, el que vimos antes. Seleccionamos y con control hacemos clic y ahí estamos. Va a ser sutil. Ahora, por ejemplo, esta caminata le podemos también aplicar efectos como vimos anteriormente y lo vamos a hacer desde afuera, ¿sí? Para que afecte a todos los layers, todo lo que está adentro justamente de la composición. Vamos a usar este mismo Turbulent Displacement. Sí, está la animación, la expresión. Y como vemos, lo que quiero mostrar acá es que bueno, le podemos dar como otra identidad a la animación, ¿sí? Si no queremos que sea tan digital. O si lo queremos, también no hay problemas. Depende la estética que se esté buscando, ¿sí? Bien, vamos a loopear esta animación para que esté infinitamente, justamente. Primero es clave, como les decía antes, que el primer frame sea el mismo que el último. Y vamos a volver un poco a lo que son las expresiones, ¿sí? Si recuerdan, con Alt y clic hacemos en el relojito y en este caso, en lugar de escribir un script, vamos a buscar uno que ya lo tenemos acá, loop out. Hay otros más. En este caso queremos esto, que cuando termine vuelva al inicio, y vamos a copiar la expresión y ponérsela a cada layer que animamos. Y bien, ahí tendríamos el loop. Lo que quiero hacer ahora es animar un poco el escenario. Y vamos a ver algo que se llama parallax. ¿Sí? Primero tenemos este piso, que vamos a darle un recorrido. Para eso primero vamos a duplicar el layer con control D. ¿Sí? Lo movemos para que quede uno al lado del otro. Lo que estoy haciendo es alargando esta ilustración, ¿sí? Que es el piso, y vamos a linkear uno al otro ya que vamos a animarlo. Vamos a animar la posición y para que se genere el loop necesitamos que termine donde empiece. Vamos a darle segundos de duración. Bien, ahí teníamos el piso. Luego tenemos estos arbustos de atrás y vamos a hacer lo mismo. Duplicamos, extendemos, animamos posición. La diferencia con el anterior, con el piso, es que acá vamos a darle más distancia a los frames. ¿Y esto por qué? Para dar el efecto de lo que llamamos parallax, donde lo que está más por detrás va a tener un recorrido más lento y lo que esté por delante va a ir más rápido, pensando desde
desde donde está la cámara, ¿no? Obviamente. Lupeamos también. ¿Sí? Vamos a hacer, antes de previsualizar, lo mismo con estos árboles. Duplicamos, extendemos, animamos posición, lupeamos también y este va a ser un poco más lento que el anterior. Luego tenemos esto que estaría por delante del personaje, que va a ir todavía más rápido. Las plantas, sí, entonces mientras que por detrás pasa un arbusto, por delante van a pasar como 3 de estas plantitas, ¿sí? O sea, esto va a ir más rápido. Y todo esto va a dar una sensación de profundidad, ¿sí? Donde se ven los distintos planos. Podemos también suavizar todo esto con el keyframe Bezier. Y ahí estaría. Vemos con el efecto que habíamos puesto por afuera cómo queda, ¿sí? Bien. Algo que también quiero mostrar es qué pasa si animamos por fuera de After, ya sea con la técnica que quieran, como decía al principio. Más allá de no animar en el programa, podemos unificar acá mismo diferentes formatos. Por ejemplo, veamos cómo importar una animación ya hecha en otro programa, por ejemplo Photoshop o Animate o Toon Boom, desde fotos de una cámara. Vamos a importar lo que es una secuencia PNG, ¿sí? Importamos como vimos al inicio, pero esta vez tildamos esto que dice acá de secuencia PNG. Algo a tener en cuenta acá es que es muy importante que las imágenes estén bien numeradas, ¿sí? Esto es una animación de lo que podría ser una bufanda que le vamos a poner al personaje. Importamos y esto lo llevamos, por ejemplo, a la línea de tiempo. De hecho, quiero mostrarles que esto también se puede linkear a la animación. Se puede también poner el loop, como vimos anteriormente, ¿sí? Bien, algo casi final que quiero mostrar son los pads, ¿sí? Un poco como vimos al inicio cuando creamos la forma del cubo, y recordando que les mostré cómo es la pluma, siendo como la de Illustrator, podemos dibujar y crear pads, ¿sí? Así se llaman, y esto mismo puede ser animado. Por ejemplo, podemos dibujar un recorrido, ¿sí? Este mismo le podemos agregar parámetros, como este que dice acá, trim pad. Lo cual dicho parámetro va a tener un inicio y un final. Podemos decirle que arranque así, en 0, y vamos habilitando en cada frame el recorrido, ¿sí? Así. Para que esté dentro de la estética, le podemos sumar un efecto, modificamos esto, y vemos la composición final. Bien,
creo que acá vimos la totalidad de las cuestiones que quería mostrarles. Algo que no vimos, pero que lo menciono, es también que podemos sumar cámaras y trabajar todo como si fuera 3D. Si en algún grupo su proyecto lo necesita, lo podemos ver. Pero bueno, acá traté de abarcar cuestiones que suelen usar o están usando en sus proyectos, ¿sí? Algo que también podemos ver un toque es como exportar. Es fácil, vamos acá, elegimos esta opción de llevarlo a la cola de render. Acá podemos elegir el formato, ¿sí? Formato final. Como formato final les recomiendo H264, ¿sí? Para compartir y subir. Ahora, ¿qué pasa si esto es una parte del trabajo que luego lo tienen que importar en Premiere o de nuevo en After, por ejemplo, para unir las tomas, ¿sí? Para este caso les recomiendo usar QuickTime y este Code Animation, el cual permite volver a utilizar sin perder calidad. Obviamente va a pesar más que H264, pero luego elegimos dónde guardarlo y listo, ¿sí? Y así estaría renderizando. Así que bueno, básicamente estas son herramientas que creo pueden ser muy útiles para sus proyectos. Resumiendo un poco, vimos la interfaz, layers y sus parámetros, y posición, escala, rotación, punto de anclaje. Vimos cómo animar estos parámetros con keyframes. Vimos tipo de keyframes, sí, lineal o constante, easy, Bezier, hold. Vimos cómo aplicar efectos. Luego vimos cómo importar proyecto, ordenar layers, sus jerarquías, linkear, riguear, animamos la caminata, creamos loop, animamos fondo, ¿sí? Vimos la idea de lo que es un parallax. A esto le sumamos una secuencia PNG importada y la animación de pads. Así que bueno, espero haber sido bastante claro en todo y me gustaría que de acá surjan preguntas en el taller, inquietudes, porque las van a tener. La idea de esto es visibilizar la herramienta y ver lo que se puede hacer. Obviamente cada uno verá en profundidad lo que le conviene para su proyecto en concreto. Así que bueno, nos vemos